Metamorfosis, dirigido por Frank Steven y basado en la obra La Metamorfosis. En este podcast analizaremos el cortometraje desde varios aspectos: la simbología, el diálogo, las emociones que transmite, las diferencias con el libro y también cómo se relacionan con las ideas del lenguaje cinematográfico. Porque aunque el cortometraje respeta bastante la historia original de Kafka, también utiliza muchos recursos visuales y sonoros para transmitir el aislamiento y la deshumanización de Gregor Samsa. Además, algo muy importante es el diálogo y la narración, porque prácticamente toda la historia se construye desde la voz y los pensamientos internos de Gregor. Y eso hace que nosotros como espectadores no solamente veamos un monstruo, sino que entendamos que dentro del insecto todavía existe una persona que piensa, recuerda y siente emociones humanas. Uno de los aspectos más importantes del cortometraje es el diálogo interno de Gregor, que aunque físicamente se transforma en un insecto, mentalmente sigue hablando como humano. Eso crea un contraste bastante fuerte entre lo que Gregor siente y la forma monstruosa en la que las demás personas lo perciben. Además, el diálogo tiene un tono muy introspectivo y emocional. Gregor reflexiona constantemente sobre su familia, su hermana Grey, su soledad y el miedo en convertirse en una carga. Entonces, el diálogo no solo informa lo que pasa, sino que también revela el sufrimiento psicológico del personaje. Y ahí podemos relacionarlo con las técnicas del diálogo planteadas por Marcel Martin, porque el lenguaje cinematográfico no depende solamente de las palabras, sino que también depende de los sonidos, los silencios, las imágenes y los gestos, símbolos visuales. En el cortometraje muchas veces Gregor casi no necesitaba hablar para transmitir angustia, pues los sonidos del insecto, el silencio de la familia, incluso la forma en que lo observan, forman parte del diálogo cinematográfico. Exactamente, y entra otro tema muy importante que es la simbología. En el cortometraje casi todos los objetos representan algo más profundo. Por ejemplo, el sofá simboliza el aislamiento y la vergüenza de Gregor. Porque Gregor pasa escondido debajo del sofá para que su hermana no vea su apariencia monstruosa. Eso demuestra que él mismo empieza a sentirse menos humano. Y el sofá se convierte como una frontera entre Gregor y el resto del mundo. También está el cuadro de la pared que presenta el último vínculo de Gregor con su antigua identidad humana. Cuando intenta quitárselo, él se aferra desesperadamente a su cuadro porque es como conservar una parte de quien él era antes de esa transformación. Y una de las escenas más simbólicas es la de las manzanas, cuando el padre le lanza las manzanas. Eso representa violencia, rechazo, castigo y destrucción emocional. La manzana incrustada en su espalda simboliza un dolor permanente que termina construyéndolo física y emocional. Y hablando de la relación del cortometraje con el libro, el cortometraje es bastante fiel al libro de Kafka, especialmente en los temas principales: la alienación, rechazo familiar, soledad y pérdida de identidad. Sin embargo, el corto intensifica mucho más el aspecto visual y sensorial. Exacto. En el libro, Kafka trabaja más la angustia psicológica mediante la narración y los pensamientos de Gregor, pero en el cortometraje eso se vuelve más visible mediante el sonido del insecto, los movimientos de las patas, la saliva, la oscuridad del cuarto y la apariencia grotesca del cuerpo. También hay diferencias en cómo se percibe emocionalmente la historia. En el libro, la narración suele ser más fría y distante, mientras que en el cortometraje genera sensación más intensa de tristeza y desesperación, así lo percibí yo. Dentro del lenguaje cinematográfico podemos relacionar el cortometraje con las ideas de Marcel Martin sobre el lenguaje cinematográfico. Martin explica que las imágenes nunca son neutras, sino que siempre significan algo más profundo. Y eso se nota todo el cortometraje en la iluminación oscura, el encierro en el cuarto, el ruido constante, los silencios y los objetos simbólicos. Todo ayuda a transmitir emociones y significados sin necesidad de explicarlos directamente. Entonces el cine convierte los sentimientos internos de Gregor en imágenes visibles para el espectador. Por eso el cortometraje logra transmitir también la angustia y la deshumanización del personaje. Exactamente. En conclusión, Metamorfosis es un cortometraje que logra adaptar muy bien la esencia de la obra de Kafka.
No solo cuenta la historia de un hombre convertido en un insecto, sino la tragedia de una persona que pierde su lugar dentro de la familia y de la sociedad. Además, el uso del diálogo, los símbolos y el lenguaje cinematográfico permite que el espectador comprenda emocionalmente el sufrimiento de Gregor Samsa. Finalmente, podemos decir que tanto el libro como el cortometraje muestran cómo el aislamiento, el rechazo y la deshumanización pueden destruir lentamente a una persona. Y aunque Gregor se transforma físicamente en un insecto, lo más doloroso es que los demás dejan de verlo como un humano antes de su muerte. Exactamente. Muchas gracias por escucharnos. Bye.